Ayer, al finalizar, decía que tenía que dar la información de la satisfactoria decisión a favor de Nidia Olivares, quien fue presidenta o presidía el Tribunal Penal Colegiado en aquel sonado caso de Sijo, y que de forma malsana el abogado de la acusación, por no haber obtenido su propósito en el juicio, la decisión de las 3 juezas no le favoreció y se ensañó ante el Consejo del Poder Judicial, estableciendo inconductas que nunca fueron probadas, pero en aquella ocasión sufrió la magistrada Nidia Olivares. Sufrió porque se cuestionó aquella decisión no hecha por ella, sino firmada porque era quien presidía y era la voluntad o la concepción del juicio de las 3 jueces que firman, pero a ella le correspondió cargar con la parte pesada porque las demás jueces continuaron en el Poder Judicial y a ella se le suspende como si fuera la mala de la película. Pues la justicia hizo justicia, fue descargada, reconocida que no había cometido ningún tipo de falta como lo había puesto ese abogado que simplemente no alcanzó a obtener lo que buscaba frente a sus clientes y quien había cobrado una gran cantidad de dinero y prefirió, en vez de ir a los recursos que quedaban abiertos, ¿verdad?, que es lo correcto, se fue a criticar a los jueces, cuya sanción mayor era la de la suspensión sin disfrute de salario, pero que hoy, recorriendo los tribunales, tanto el disciplinario del propio consejo que asumió en aquel momento que el abogado ponía en juicio la actuación de una juez, cuya evaluación hoy demuestra que fue totalmente falso y contrario a lo que se decía en aquel momento. Qué bueno que la juez Nidia Olivares, la justicia le ha devuelto su honra, su moral, y ha puesto una raya cuando un abogado, cuando no consigue sus objetivos, irse a criticar al consejo para que le enmienden la plana, un acto incluso que yo soy de los que más he criticado esa actitud del Consejo del Poder Judicial contra los jueces, que lo que dejaba entrever es que los jueces debían de tener miedo y tener sentencias populistas o de interés de abogados y no la independencia y tener jueces que garanticen el Estado social, democrático y de derecho cuando se tiene otras vías, porque en la etapa que estaba no era la última. En la etapa que estaba ese juicio no era para hacer ese show mediático que le costó 8 años y pasar todo tipo de vicisitudes, incluso de salud, que a Dios las gracias porque pudo librar
el cáncer. Y gracias a Dios la tenemos rozagante en salud y sobre todo con justicia. Le han devuelto su moral, su honra y su trabajo. Y se reintegra producto de un juicio de un juez o de unos jueces que valoraron en su justa dimensión los chismes, las críticas, y hoy, por eso digo, qué bueno que la justicia ha hecho justicia con una ciudadana que ha demostrado ante todos los estamentos que tuvo que cruzar, empezando por el que la había prejuzgado, que era el Consejo del Poder Judicial, y a todos le venció. Felicidades, enhorabuena, su reintegro y recuperación de su estado normal y natural cuando fue suspendida en aquella época, hace 8 años. La justicia hoy ha hecho justicia. Qué bueno que no todo está perdido. Bueno, pero entonces yo no te- comparto tu entusiasmo. ¿Tú sabes por qué? Porque si eso pasa con una persona miembro del sistema, parte del sistema, es porque ahí lo que denota es una inseguridad jurídica fuera de lo común. Es lo que dije Entonces, antes de concluir, ciertamente. Entonces, ¿qué sentirá El juez? ¿Qué sentirá el ciudadano de a pie? Exacto. ¿Qué sentirá el que va a la justicia clamando y pidiendo justicia? Eso que tú acabas de decir comprueba que no hay garantías en la justicia para nadie, lamentablemente. Que, mira, desde el primer momento la crítica fue ¿por qué suspenden una y no a todas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen más Nidia que no tienen las demás? O sea, ¿por qué? Eso es un acto hasta cierto punto de desigualdad que Totalmente. toca con la Constitución. Desde el principio hubo... Entonces, ¿qué pasó? Sí. ¿Por qué? Se ensañaron ahí. Bueno, porque había un interés, una mano que mueve la cuna, ¿verdad? Que uno Sí. no sabe cuál en es. aquel momento. En aquel porque momento. ya no están. Y definitivamente querían que eso pasara, que fuera ella la perjudicada. Por eso cuando eso pasó, que yo entendí inmediatamente qué había pasado. Ahí lo que hubo fue un interés de algún lado, no sé dónde. Bueno, había que demostrar a la familia de ese hijo, por algún lado, justificar lo que había cobrado el abogado. Y el propio abogado que hace la crítica, teniendo abiertas las vías recursivas. Sí. ¿Entiendes? Eso Entonces, definitivamente son fue cosas un mal manejo. que a pesar de eso, de ese trasfondo que deja, por eso decía, en aquel momento, yo le llamé al Consejo del Poder Judicial el Consejo Inquisidor para cualquier crítica y cualquier juez, porque tú sabes la cantidad de jueces que debió de irse a defender frente a sus iguales, cuando ellos deben estar garantizados en sus actuaciones y como hablan por sentencia, también que sea otros jueces que evalúen no al juez que ha dictado o a los jueces, sino la sentencia, la decisión que es la que se ataca, no a la persona. No se puede desgarantizar la independencia y la seguridad jurídica del propio que dicta una sentencia cuando está para ello. ¿Qué pensaría los de afuera? Todo eso no lo pensó ese grupo de jueces y de representantes del Poder Judicial en aquel momento. No se daban cuenta que ellos mismos mandaban un mensaje funesto al evaluar de esa forma y con esas precariedades de pruebas, solamente comentarios, nada en concreto. Bueno, es difícil la Pero- situación de la seguridad. Pero hoy ante lo que la tenemos que justicia. celebrar que finalmente se hizo justicia y logró superar todos los estamentos que caminó y que debía de caminar su proceso. Ahora, en el fondo, el Poder Judicial puede plantearse que eso es justo, porque sí hemos visto casos del Poder Judicial cuando ha despedido a jueces con pruebas reales de
De faltas. Faltas graves. ejercicio. En cambio, por una decisión que no le gustó al abogado, empezaron a hacer esa viacrucis. Pero de nada, solamente atacaron y le cogieron como bueno y válido esos ataques. Pero, vuelvo y repito, la justicia ha hecho justicia, se ha devuelto y enhorabuena que cumpla con su deber y continúe su vida profesional y en la judicatura la juez Nidia Olivares, que ha logrado superar pese a toda tentativa de destrucción. Pero lo que dijo Amado, al final debe ser la lectura Sí, el temor. para el Consejo del Poder Judicial en casos de esta naturaleza, cuando tienen que evaluar supuestas actuaciones de sus miembros, porque la verdad es que muchos pasaron por eso, que no volvieron, no pudieron Reintegrarse. o lo dejaron a su suerte. O no fueron perseverantes. porque esa No fue otra persistieron. cosa. Sí, porque Exacto. no es fácil enfrentar el brazo de la justicia cuando está ensañado, sí. ¿verdad? No es fácil, se gasta mucho dinero, es desgastante, es aplastante, el Estado es aplastante, ¿verdad? Y es importante, de manera que qué bueno que esto se resolviera de la mejor manera, Correcto. ¿verdad? Y que se pudiera, esta juez, ¿verdad? Y ojalá le hayan sido restituidos, Sí, porque sus salarios. veo acá que era sin disfrute de sueldo, entonces habría Sí. que restituírselo desde el todo. principio, Claro, ¿verdad? así Y sumado a esto, los Ahora daños le y debe poder perjuicios. juiciar a ella. Exacto. Y daños y Los daños y perjuicios. perjuicios que esta situación pudo haber provocado, o que le provocó, obviamente, tanto en el sentido moral, que esto es muy importante, porque aquí yo veo que todavía, me imagino que será solicitado el desmonte de estas informaciones o la corrección. Veo aquí que en CDN está publicado, en el periódico El Jaya, en muchos periódicos, la destitución de esta jueza y la suspensión de otras, que deberá ser rectificado a partir de esta decisión, que ha salido, Sí. ¿verdad?, en beneficio de esta jueza. Así que qué bueno, qué bueno. Señores, hay que luchar por la justicia. Hay que luchar por la luchar. justicia. No podemos quedarnos, ¿verdad?, al margen. Hay que luchar. Y en el fondo, acoger tu propuesta de indicarle de que sea sustituido estas informaciones Claro, rectificar. rectificadas en razón de que ha finalizado respecto a su caso, para que en los medios de comunicación que establecieron la destitución de dicha jueza sea esto rectificado y que finalmente los medios recojan lo que ha sucedido al final de la persistencia, de la perseverancia, Claro. frente a un Estado inquisidor que le fue tratada en ese momento a Nidia Olivares. Bien. Muchas gracias, señores. Vamos.